y vamos a empezar a ver también lo que es la parte de balanceo químico. Que antes de eso, pues vamos a ver unos cuantos ejercicios del estado de oxidación, que es un tema que a veces se les complica, porque pues es necesario verlo antes de empezar con la parte del método de balanceo de oxidorreducción, porque pues como se necesitan conocer los estados de oxidación, si no lo saben obtener, pues ahí van a tener un problema bien grande, ¿no? Para poder resolver esto. Entonces vamos a ver rápido un resumen de lo que fue esa clase de reacciones, ¿no? Aquí vemos que tenemos esta parte de reacciones. Veíamos lo que era la ecuación química, que teníamos nosotros aquí nuestro, nuestros reactivos y nuestros productos. Y entonces, estos de aquí eran los subíndices, que es cuando están formando una molécula. Estos se unen y este subíndice nos indica que aquí tenemos dos átomos unidos de oxígeno. En cambio, los coeficientes, que son estos que están aquí a los lados, nos dice que tenemos dos átomos de magnesio o dos moléculas de óxido de magnesio. Ujú. Esto de aquí nos indica que tenemos dos de estos. En este caso, pues estos están separados y estas moléculas pues también están separadas, ¿no? Como si tuviéramos aquí arribita, un óxido de magnesio por aquí y el otro lo tuvimos por acá, ¿no? Ahí en el matraz o en el vaso de precipitados o donde sea que los tengamos, ¿no? No están juntos, están separados, pero tenemos dos, ¿no? Tenemos dos magnesios, dos oxígenos, uno aquí y uno acá, ¿no? Ya después veíamos, aquí es una mejor representación de esto, como aquí tenemos este cloro que se une con un hidrógeno, los tenemos aquí, separaditos, solitos, y aquí este hidrógeno y este cloro, pues cuando están en esta forma, H2 o Cl2, pues están en una molécula, ¿no? Pegados uno con el otro y uno con el otro. Y acá pues ya están separados, ¿no? Cada quien por su cuenta. Veíamos los tipos de reacciones, como por ejemplo la síntesis, la adición, que es la síntesis simple, que es cuando ya sea un átomo o dos átomos aquí forman un compuesto como el agua, hidrógeno más oxígeno es igual a agua, o este que es un compuesto, el monóxido de carbono, que se une con el oxígeno, y entonces se crea mi molécula pues, un poco más compleja, que es el dióxido de carbono, ¿no? Aquí en las demás opciones, o en los demás ejemplos, pues ocurre lo mismo, ¿no? Aquí tenemos al aluminio que reacciona con el oxígeno y forman óxido de aluminio y forman una molécula pues más grande, ¿no? Aquí vamos a tener también las reacciones de descomposición, que es lo contrario de lo que es la síntesis. Aquí tenemos un compuesto, como acá arriba, que tenemos a la sal, y pues se disocia en sodio y en cloro, ¿no? Se descompone. Acá abajo pues también, ¿no? Tenemos moléculas cada vez más complejas, como por ejemplo el carbonato de calcio, de aquí, que se descompone en óxido de calcio y en dióxido de carbono, ¿no? O el bicarbonato de calcio, se descompone ahora aquí en tres moléculas, en óxido de calcio, dióxido de carbono y agua. Y así vemos cómo se van descomponiendo en cosas cada vez más complejas, ¿no? También aquí tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el sulfato de cobre pentahidratado, que es este que está aquí. Sulfato de cobre pentahidratado porque tiene 5 moléculas de agua ahí pegadas. Y lo que va a pasar es que simplemente pues, se deshidrata, ¿no? Pierde estas moléculas de agua, sale por allá y esto se queda solito, ¿no? Tenemos las reacciones de desplazamiento, que es lo que les ponía
el ejemplo de cuando los chapulinean, que están ustedes aquí bien felices y de repente pues su amigo o su amiga agarran y pues se comienzan a meter ahí cuando hay problemas o cosas así, y de repente pues los desplaza, ya quedan aquí y ustedes quedan acá, ¿no? O pues, puede ser que ustedes sean el chapulín, ¿no? Cualquiera de los dos pues se vale, ¿no? Bueno, no está feo, no se vale, no lo hagan, por favor. Entonces, pues aquí la reacción de desplazamiento, un elemento va a desplazar a otro en un compuesto, ya cuando están aquí los dos, de a dos, este lo va a desplazar, fíjense cómo aquí el A quitó al B, el B se queda solito y el A se ha combinado con el C. Aquí veíamos esta tabla, que es una tabla de reactividad, que, ay, cómo se me ha pasado ponérselas. En esta nos dice cómo estos metales, por ejemplo, el rubidio, el potasio y el calcio, pueden reemplazar a todos estos al hidrógeno en, por ejemplo, cuando están en estado gaseoso del agua o en ácidos, pueden desplazar a todos los que están acá abajo. También aquí, mientras aquí dice están en vapor, aquí está, ahora sí que esto sería agua caliente, ¿no? Aquí estos son tan fuertes en su actividad, que pueden desplazar al hidrógeno del agua cuando está fría. O sea, aquí como hay calor, pues estos es más fácil que lo puedan reemplazar. Pero aquí estos incluso en el agua fría pueden hacer a un lado al, este, al hidrógeno. Por eso cuando ustedes combinan estos, el magnesio, el sodio, el calcio, el potasio y el rubidio, también otros como el cesio y ¿y cuál es el otro? El cesio y ya no me acuerdo de otro más, que son de la primera tabla. Cuando ustedes los ponen, explotan porque reaccionan con el hidrógeno del agua y pues se ve una reacción más violenta, ¿no? Y en el caso de los halógenos, que son estos que están aquí en chiquito, pues vemos que aquí el flúor es el más fuerte, el que puede desplazar a todos los demás. Y ya aquí en ejemplos, pues, que les pongo esta tabla, vemos varias reacciones, ¿no? Como por ejemplo aquí, eh, vamos a poner en este de acá, el bromo desplaza al sodio, y aquí tenemos, no, al yodo más bien, porque es un halógeno, bromo desplaza al sodio, y tenemos bromuro de sodio, ¿no? Y el yodo que está aquí, sale para allá, ¿no? Sale volando. Aquí tenemos también, por ejemplo, al otra vez al bromuro de sodio que teníamos arriba. Ahora llega el cloro y lo que va a hacer es que lo va a reemplazar, lo manda a volar. Y tenemos aquí cloruro de sodio y el bromo queda por allá. Y así vamos viendo en varias reacciones cómo llegan. Por ejemplo, aquí en el ácido sulfúrico, si tú le agregas hierro, lo que va a pasar es que el hierro va a sustituir al hidrógeno, lo manda para afuera y queda sulfato de fierro. Y el hidrógeno se desprende. ¿Mm? Así son este tipo de reacciones. Habíamos visto de doble desplazamiento, donde aquí ya no es uno el que desplaza, sino se desplazan mutuamente, como en este caso, que aquí el sodio desplaza al hidrógeno, pero el hidrógeno también desplaza al sodio aquí, y se forma el agua y la sal, ¿no? Que ese es un ejemplo súper típico, porque lo vamos a ver también en las reacciones de neutralización, ¿no? Igual otra vez, hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, y aquí se neutralizan y se forma una sal y se forma agua, ¿no? Y en todos pueden ver cómo se forma agua, 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 y estos son sales. Ujú. Reacciones en donde absorben calor o emiten calor, como las exotérmicas y las endotérmicas. Aquí se necesita calor para que se lleve a cabo, bueno, calor o energía, energía en forma de calor, para que se lleve a cabo la reacción. Ujú. Aquí también vamos a tener las exotérmicas, que es cuando se libera calor.
Como les decía, por ejemplo, hace rato, cuando ustedes tienen una reacción de metales alcalinos como el sodio, como el rubidio, como el cesio, como el litio, a la hora de que ustedes los echan en agua, explotan porque liberan muchísima energía al reaccionar con el hidrógeno que tiene el agua. Entonces la reacción es tan violenta, pero tan así, tan fuerte, tan violenta, que pues, literalmente explota lo que es explota lo que es esta reacción. Ujú. Hay reacciones reversibles e irreversibles, que esto va a depender de varias cosas, de si son líquidos o si son gases. En el caso de los gases, cosas como la presión, como la temperatura, como el volumen, pueden afectar a que la reacción se pase de los productos que ya se formaron hacia los reactivos. O en el caso de lo que son líquidos, si tú le agregas más del producto, este se comienza a desintegrar y regresa a ser los reactivos. O cuando tú le pones más reactivo, pues se me va a formar más producto. Ujú. La reacción puede ir en una u otra dirección, puede revertirse, y en el caso de las irreversibles, pues es porque una vez que ha ocurrido, ya no puedes regresar al estado anterior, que son tus reactivos. Puedes regresar a esto sí por otras reacciones, pero ya no por esta vía. Ujú. Habíamos visto reacciones de combustión que se necesita, las reacciones redox, que ahorita vamos a ver más ejemplos. Un ejemplo de la vida ya común como es la lluvia ácida, que aquí se combinan los gases de la atmósfera, principalmente óxidos, óxidos ácidos, como por ejemplo dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido, no, óxido de nitrógeno, acá, y estos al combinarse con el vapor del agua de la atmósfera, forman ácidos, ¿no? Y nos caen, y pues, por eso no hay que tomarlos, ¿no? Y ya pasando esta parte, a la parte del balanceo, esto va a ser el método de balanceo por tanteo. El balanceo químico es importante porque cuando nosotros hacemos ciertas reacciones, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer cálculos químicos de cuánto reactivo necesito hacer reaccionar, yo tengo, yo necesito tener para ese momento mi ecuación balanceada. Esto es una ecuación desbalanceada donde nada más tengo mis reactivos y mis productos, pero pues no pongo de cuántos tengo, ¿no? O sea, cuánto tengo aquí de producto y cuánto tengo aquí de reactivo. Aquí, si lo sumamos, aquí tengo un calcio y un calcio, pero aquí tengo un cloro y aquí me dice que tengo dos. Entonces aquí me hacen falta cloro y también me hace falta hidrógenos, porque aquí nada más tengo uno y de este lado tengo dos. A esto se refiere con que está desbalanceada. No es lo mismo la cantidad de productos y de reactivos. Entonces yo tengo que intentar balancear esta ecuación. ¿Cómo lo voy a hacer? En el caso, hay varios métodos. En el caso del método por tanteo, lo que nosotros hacemos es que agregamos coeficientes al lado de los átomos o de los compuestos para equilibrarlos. Van a haber varios métodos. El método al tanteo, el método por óxido reducción o redox, el método por ion-electrón, el método algebraico, y de todos, pues la verdad es que pues utilicen el que más les guste, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que varios métodos funcionan, pero al final, en algunos casos, pierden su fundamento científico, como el redox, porque cuando son ecuaciones muy largas, pues al final tienes que terminar haciendo el ajuste a mano. Entonces ahí todo el fundamento científico que tiene, pues se pierde porque tú a mano, pues le estás moviendo a esta cosa. También, este, métodos como el algebraico y el ion electrón tienen sus limitantes. Hay ciertas reacciones donde no los puedes calcular por estos métodos. Y aunque al tanteo pues suena así como que muy chafa, ¿no? Porque nada más le mueves, pues también te sirve en muchos casos porque puedes balancear perfectamente una ecuación solamente haciendo al tanteo. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues ninguna es la buena.
Yo ya dependerá a lo mejor del criterio de sus profesores, porque eso me lo decía un profe pues, que escribió un libro sobre balanceos químicos, ¿no? Usen el que quieran. Aquí voy a poner estos ejemplos de cómo se hace al tanteo. Aquí, en este caso, tenemos el, estos productos, agua más óxido de nitrógeno o óxido nítrico, que se combinan y forman ácido nítrico. Este es mi producto. Pero si se fijan, yo aquí tengo en mis reactivos, tengo 5 oxígenos y aquí tengo 1. Entonces lo sumamos y ya son 6, ¿no? Pero de este lado de mis productos me dice que nada más tengo 3. También en los hidrógenos y en los nitrógenos, aquí tengo 2, aquí tengo 2 y aquí nada más tengo 1 y 1. Eso lo sé porque me lo dicen mis subíndices. Como aquí tiene 2, pues hay 2 de estos, ¿no? 2 juntitos de estos, con este oxígeno, con estos 5 oxígenos que tenemos aquí, ¿no? Y aquí pues tenemos al hidrógeno, que son 2, con este oxígeno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que balancearlos. ¿Qué puedo hacer? Aquí, por ejemplo, como dice abajo, dice, observa que el número de oxígenos en la fórmula es de 6, uno del agua y otro del oxígeno, ¿no? Del óxido que tenemos ahí. Sin embargo, en el producto de la fórmula no se muestran estos, por lo tanto hay que balancear los oxígenos. Yo podría intentar balancear también los hidrógenos o el nitrógeno, pero una recomendación es que primero traten de balancear uno de los elementos, los que a lo mejor son más evidentes que están, que es fácil poder balancearlos, porque a veces a la hora de solamente balancear uno, a la hora de que tú intentas balancear ese, se balancea todo lo demás, como en este ejemplo. Aquí, lo único que se hace es que se pone un 2 para que este 2 multiplique a los 3 oxígenos de aquí. 2 por 3, 6, ¿no? Aquí ya tengo 6 oxígenos, ¿no? Acá también tengo 6. Y aquí también ya se me equilibró todo lo demás porque aquí voy a tener 2 nitrógenos y 2 hidrógenos, ¿no? Y aquí tengo 2 y acá tengo 2. Entonces ya con esto ya se me equilibró todo. Fíjense, nada más le puse un coeficiente aquí y ya, solito. Muchos, por eso es también un método bastante sencillo, que es el primero pues, que les enseñan. Aquí, por ejemplo, también tengo esta ecuación sin balancear. Ácido clorhídrico más zinc. El zinc en ambos lados está bien porque nada más hay uno y uno, pero el cloro y el hidrógeno no, porque aquí tengo 2 y aquí tengo uno y uno, ¿no? Aquí igual me dice, si agregamos el coeficiente 2, indica que hay 2 cloros y 2 hidrógenos, así es como la fórmula queda balanceada, ¿no? Nada más, aquí lo único que hicieron fue que le agregaron el coeficiente 2 a este ácido clorhídrico y ya se equilibró, porque aquí tenemos 2 de este y 2 de este y uno de este, ¿no? Y de este lado pues tenemos lo mismo, 1, 2 y 2. Entonces ya quedó balanceada mi ecuación. Nada más de agregarle ahí ¿cómo se dice? Un coeficiente. O sea, para balancear por método de balanceo, por tanteo, solo necesitas pues saber multiplicar, ¿no? Básicamente. Porque es lo único que hice, ¿no? Una multiplicación. Entonces tenemos estos dos ejemplos. Que esto lo voy a hacer uno, pero voy a querer que me ayuden a hacerlo, que me vayan diciendo qué le tengo que mover a ambos, ¿no? Aquí en el caso de arriba, que lo puedo hacer aquí mismo, ¿qué tendría que hacerle a estas cosas? Agregar 2 al hierro. Agregarle 2 al hierro. Ajá, porque aquí tenemos un hierro, ujú, y tenemos acá 2, ¿no? Un hierro y 2. Ajá, ¿Quién dijo eso? Mayra. Mayra, ah, ya.
A ver, Maya, dices, hay que ponerle 2 y 2, ¿no? Porque aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, ¿no? O sea, si hacemos esto, ya estaría balanceado, al menos en este caso estarían balanceados los hierros. Ujú. Ahora aquí me faltaría balancear lo demás. Aquí si nos fijamos, tenemos este, 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos acá, ¿no? Pero tenemos aquí 4 oxígenos y este, y un azufre. Pero de este lado, como tenemos el paréntesis y aquí dice 3, todo lo que está dentro del paréntesis lo tenemos que multiplicar por 3. Entonces, a la hora de hacer esto, vamos a tener que multiplicar por 3 estos oxígenos y van a quedar como 12. Aquí voy a tener 12 oxígenos, 3 azufres. Entonces, Aquí tengo 2 y aquí ya tengo 2, ¿no? Aquí ya tengo 2. Entonces tendría que multiplicar algo por este ácido sulfúrico para intentar igualar los oxígenos y también pues los, eh, los azufres. sería entonces agregar 3 al oxígeno para multiplicar 3 por 4, 12. Ajá, aquí podríamos hacer eso. Vamos a ponérselo. Aquí le ponemos ese 3. Fíjense cómo le ponemos el 3. Casi no se ve, ¿no? Porque pues, está bien feo. Ese 3. Y este 3 se me multiplicaría por 3 todo esto. 3 por 4, pues serían 12, ¿no? Aquí tendríamos 12. Ahora tendríamos 3 por 1, son 3. Tendríamos 3 azufres. Pero aquí viene el problema. Aquí tendría yo 3 por 2, pues son 6, ¿no? Y tendría 6 hidrógenos. Y aquí ya no se me balancean, se me desbalancearían los hidrógenos de este lado. Ujú. Aquí ya serían 6. Ujú. Entonces, ¿qué tendría que hacer para igualar estos hidrógenos? Agregar 3 al hidrógeno. Ujú. Aquí a este de acá, a este de acá, yo le agrego un 3 y entonces ya no van a ser 2. Ahora aquí van a ser 6. Y voy a poner esta línea para dividir esto y ya tenemos esto balanceado porque aquí ya tengo 2 y 2, 6 y 6, 3 y 3 y 12 y 12. Entonces al hacer esto, al agregarle aquí un 2, un 3 y otro 3, queda balanceada mi ecuación. Ya aquí nada más por puro, pues verle qué es lo que tengo, por pura vista, ya logré balancear esta ecuación. Ahora vamos a ver cómo la haría para la ecuación que tenemos acá abajo. Voy a borrar. ¿Puedo borrar eso? Sí, profe. Bueno, ahí está. Entonces, para el caso de abajo, ¿qué tendría que hacer? No sé, a montones. Agregar 2 al oxígeno que está después del hidrógeno. A, a este de acá, ¿o cómo? No, después de ese hidrógeno está el oxígeno, antes de la flecha. Al de este lado. Este 2. No, porque ahí sería 6 y yo quiero agregarlo al oxígeno anterior, al del agua. Entonces sería agregarle 2 a este de acá. Pero ahí se está poniendo al hidrógeno, ¿no? Ajá. En este caso hay que recordar que cuando nosotros ponemos el coeficiente, eso va a multiplicar a todo, o sea, va a multiplicar a Sí, este, a todo el al hidrógeno y reactivo. al oxígeno.
Y si yo lo pongo, por ejemplo, acá, si yo lo pusiera acá un coeficiente, pues me va a multiplicar al fósforo y al oxígeno. Y acá pues, también va a afectar al hidrógeno, al fósforo y al oxígeno. Ese está más difícil, profe. Ajá, está más complicado. Un poquito más. Aquí vamos empezando, vamos a empezar a ver que miren, tenemos aquí 2 fósforos, tenemos 5 oxígenos y aquí tenemos otro, lo que me hace 6 oxígenos, ¿no? Tengo 2 hidrógenos acá. Y del otro lado, perdón, tengo 4 oxígenos, tengo un fósforo y tengo 3 hidrógenos. Entonces, en este caso, yo voy a necesitar equilibrar estos de forma, aquí fíjense cómo aquí tengo menos, ¿no? Ay, perdón, cómo aquí tengo menos. Tengo menos cantidad de fósforo, menos cantidad de oxígenos y solamente en los hidrógenos pues tengo más, ¿no? Entonces, como tengo más de unos de un lado y más de otros del otro lado, voy a necesitar aquí multiplicar en ambos lados de la ecuación. Pero ustedes díganme, ¿qué podría multiplicar aquí? Pues no sé, pero a ver, vamos a intentar. Si agregamos 2 hidrógenos al principio, bueno, en el producto, En el producto le pongo 2 aquí. Dos. Así, si le pongo 2, me quedarían 6 6. hidrógenos, 2 fósforos y 8 oxígenos. Porque recuerden que este 2 va a multiplicar a todo lo demás. Entonces, ¿qué necesitaré yo multiplicar del otro lado? En el agua. En el agua. ¿Un qué? 3. Si yo le pongo ese 3, ahora yo tendría 2 fósforos, 2 por 2, no, 3 por 2, así me va a dar 6, ¿no? Y 3 por 1, porque aquí oxígeno es 1, pues me va a dar 3, ¿no? De aquí yo ya tenía estos 5 oxígenos de aquí. Entonces 5 más 3, pues me va a dar 8, ¿no? Y aquí este va a ser 8 oxígenos. Y ya fíjense cómo ya se me balanceó la ecuación, ¿no? Y aquí tengo misma cantidad de, de fósforos, de oxígenos, porque tengo aquí 8, acá tengo 8, y también misma cantidad de, de hidrógenos, ¿no? Entonces aquí hay que, en unos casos, podemos irnos centrando en un cierto elemento, como aquí podría haber sido el oxígeno, para equilibrar esto, y a la hora de equilibrar eso, pues se me equilibra todo lo demás. O también como pasa en este lado de aquí arriba, a la hora de que yo intento balancear la ecuación, puede ser que al principio se me desbalancea, como pasó con los hidrógenos, estos de aquí, pero ya después, al final, los intento balancear estos con estos y ya me quedan. Ujú. Voy a poner, yo tenía otro ejemplo, porque ayer los puse. Era aquí. Ah, no, estos son para ahorita. Ahorita vamos a ver esto porque es importante ver esa parte. Déjenme ver porque yo tenía más ejemplos. En el caso de del balanceo por tanteo. Ahorita vemos unos ejemplos y ya después vamos a ver otros ejemplos de lo que es, bueno, vamos a ver lo que es el balanceo por óxido de reducción, ¿no? A ver, yo tenía aquí unos ejemplos.
que habíamos visto ayer. Ah, ya los encontré. Ahí está. Vamos a ver el siguiente. Vamos a tener esto. HNO. Ah, sí, justamente es el que les puse ayer. Si alguien estuvo ayer, no se vale soplar. Lo escribo bien feo porque pues, está en la tablet. Y aparte porque pues no me acomodo con el dedo, ¿no? Pero así es más o menos. Este está entre paréntesis. Este es un 3, este es un 2, más una molécula de agua, ¿no? Entonces aquí tenemos ácido, este de aquí, ácido nítrico, que reacciona con un hidróxido de calcio y se forma nitrato de calcio más agua. Ujú. Esto sería un ácido, una base, una sal y agua. Es una reacción de neutralización. Entonces aquí, para equilibrarlos, ¿qué tendría que hacer? Después del calcio, ¿es una G o es un No, oxígeno? es una O. Entre paréntesis. Ah, ok. Este de aquí. Este es una O, así. OH. A ver, dice Hugo, el hidrógeno, ¿no? En este caso, vemos que los hidrógenos pues están desbalanceados porque aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y aquí tenemos dos, ¿no? Aquí tenemos tres de este lado de los reactivos y dos del lado de los productos. El calcio está bien, uno y uno. El nitrógeno igual uno y uno. Los oxígenos también están desbalanceados porque aquí esto es 2 por 3 son 6. Y aquí estos pues, tenemos uno y 2. Uno de aquí y 2 de acá porque recuerden que este está multiplicando. Aquí tenemos 3 y como se multiplica son 3 por 2 pues me da 6, ¿no? Y este de acá pues ya son 7. Dice decía Hugo que el se agrega un 2 al óxido del ácido, o sea, acá, en ese, ¿no? Entonces, a ver, le vamos a poner un 2 aquí. Y si yo hago esto, si yo hago esta operación, 2 por 1 me van a hacer 2, 2 por 1 2 y 2 por 1 2, ¿no? Voy a tener ahora 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 2 oxígenos, ¿no? Entonces voy a tener 4 oxígenos, 2 y 2. Voy a tener 2 nitrógenos, aquí ya se equilibran. Ujú. Y ahora el problema pues son los hidrógenos. Si yo hago esto, pues voy a tener 2 hidrógenos y estos otros 2 van a ser 4, van a ser 4, ¿no? Y aquí pues nada más tengo 2. Entonces, como aquí tengo 2, pues ¿qué tengo que hacer? Que es súper simple, ¿no? Multiplicar esto también por 2 para obtener la misma cantidad de hidrógenos. Si yo hago esto, vamos a hacerlo, voy a poner aquí un 2. Ahora tendría de este lado lo siguiente. Vamos a ver que aquí ya tendría 2 por 2, pues son 4. Aquí tengo 2, y aquí tengo 2 y ya tengo 4. Ujú. Y ahora vamos a ver los oxígenos. 2 por 2, pues son 4, ¿no? Mm. Ah, es aquí un error mío en esta fórmula. Y hay un error mío.
que apenas me acabo de dar cuenta. Este HNO aquí lleva un 3, este 3 aquí. Por eso no salía a mí, yo lo estaba viendo y decía, pero es que ¿por qué no salen los oxígenos? Ah, ya vi por qué. Porque ahí me equivoqué yo. Ahora, si contamos los oxígenos, aquí tengo 3, ¿no? 2 por 3 me dan 6, ¿no? Más 2 de aquí, porque este 2 está multiplicando a esto, sería 6 más 2 son 8. Entonces vamos a ir poniendo aquí esto, de otro color para que se vea. Tengo de este lado 8 oxígenos, tengo de este lado 4 hidrógenos y tengo 2 nitrógenos, ¿no? Ahora, si vemos de este lado, y un calcio, porque también hay un calcio, ¿no? De este lado, del lado de los productos, yo tengo ahora con esto 6 oxígenos y 2 de este 2 que está multiplicando aquí, ¿no? Tengo ahora 8 oxígenos. 6 más 2, pues son 8 oxígenos. Tengo 4 hidrógenos, porque aquí este 2 multiplica estos 2 hidrógenos y 2 por 2 pues me dan 4, ¿no? Ahora tengo también 2 nitrógenos por esto de aquí, porque este 2 multiplica este, ¿no? Entonces tengo 2 nitrógenos y tengo un calcio, ¿no? Entonces al hacer esto, al poner todo esto, ahora sí ya tengo aquí mi ecuación balanceada. Ujú. Aquí ahí sí me pasó a mí ponerle este 3. Estaba buscando ahorita la fórmula y decía, ¿por qué no se me balancea? Pero ya vi por qué. Pero fíjense cómo de un lado y del otro, nada más puse un 2 y otro 2, este de acá y este de acá, y mi fórmula quedó balanceada. Ujú. Lo que voy a hacer es que les voy a subir más ejercicios, pues de balanceo, ¿no? Porque pues el balanceo solamente, junto con otras cosas, solo se aprenden pues haciéndolo, ¿no? Nada más practicando el balanceo es como se van a aprender a hacerlo. Entonces, pues voy a ponerles varios de estos ejercicios para que ustedes los hagan por balanceo, tanto al tanteo como al balanceo redox. Antes de pasar a lo siguiente, ¿quedó claro el cómo balanceo al tanteo? Sí, profe. Yo me confundo un poquito, profe, todavía, pero es por ejemplo, a veces yo no entiendo muy bien qué coeficiente corresponde a cada elemento. No sé si es el que va antes o el que va después. Por ejemplo, aquí en esta ecuación tenemos Ujú, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno al principio. ujú. El 3 que está posterior a ese es solamente del oxígeno, ¿correcto? Sí, en este caso solamente es de este oxígeno. Este 3 me está indicando que este oxígeno se encuentra en una molécula de 3 oxígenos ahí pegados a este nitrógeno. Este 3 solamente sirve para este elemento que está al lado de él. Y en cambio, por ejemplo, cuando tengo aquí los paréntesis, el paréntesis me indica que por este número, el número que está afuera, va a multiplicar a todo esto, a toda esta molécula, por 2. También como, por ejemplo, en este caso. Aquí en este paréntesis, lo que me está indicando es que por este número que tengo aquí, se va a multiplicar todo lo que esté adentro. Como adentro tengo este O3, quiere decir que voy a multiplicar por 2 estos 3 átomos que yo ya tengo de oxígeno. Entonces va a ser 2 por 3, me va a dar 6 oxígenos. Y va a multiplicar aparte a este nitrógeno de aquí. Entonces vamos a tener 2 nitrógenos. Ujú. Y el calcio, como está aquí afuera, aquí, a él no le pasa nada porque está fuera de lo que es afuera del, pues del paréntesis, ¿no?
Igual, por ejemplo, aquí, pues, como por ejemplo Pero tenemos el agua. entonces el 2 que agregamos al inicio, entonces ahí multiplica el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Ajá, los coeficientes, los que se ponen aquí al lado, aquí ya no me ocupo ponerlos, ¿no? Porque por el espacio que tengo aquí muy limitado. Pero este 2 es como si estuviera aquí al lado, ahí al lado donde no se alcanza a ver, como si se me saliera del cuadro. Este, ese 2 va a multiplicar a todo lo que está aquí. Aquí también no lo puse, lo voy a borrar aquí para ponerlo bien. Aquí tendría que poner un 2 y acá un más. Este 2 lo que hace es que multiplica a toda la molécula de agua, tanto a los hidrógenos como también al oxígeno. Por eso aquí tengo 4 hidrógenos, 2 por 2 son 4, y tengo 2 oxígenos más, porque esto es 2 por 1, 2. Ahora sí que es como si tuviera aquí, cuando no tiene nada, cuando está solito, es como si aquí tuviera un 1 que nunca ponemos. Cuando solamente tenemos un átomo, como en este caso, como el calcio, no se pone, pero uno puede pensar que ahí está. Igual en este nitrógeno, aquí le ponemos 1 y aquí le ponemos 1, ¿no? Todos estos tienen un solo átomo de hidrógeno, de nitrógeno, de calcio acá, pero nunca ponemos que está ese 1. Es como cuando ponemos las cargas de los estados de oxidación que van acá arriba. Cuando es nada más 1, una carga 1, pues le dejamos el más o le dejamos el menos. Pero ya cuando tienen más números, cuando tienen 2, cuando tienen 3 o 4, pues ya aquí ya se los ponemos. Porque el 1, cuando nada más hay 1, se ignora y se asume que ahí está. Allá anda el 1, que no lo pongamos. Ok, profe, ya me quedó más claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? Dice Hugo que no. No, yo no tengo ninguna duda. No, maestro, todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar a esto de aquí. Antes de pasar directamente al óxido de reducción, está Julia. Sí, ahí estás, ¿no? Me había preguntado el otro día que cómo estaba esto, ¿no? Que si estaban bien. Los puse ahorita porque pues estos ayudan. Uy, ahí está. Lo malo es que no se ve este de aquí, por culpa de de esta cosita de arriba. Lo voy a hacer a un lado. Ahí está, ¿no? Estos son ejercicios en los cuales tú pones los estados de oxidación de estas cositas, ¿no? De estas moléculas. Aquí, como por ejemplo, vamos a intentar acercarlo, ¿no? Como aquí, por ejemplo, Ujú. ¿Cómo puedo saber el estado de oxidación de estas cosas? Aquí ustedes, ¿cómo creen o cómo se acuerdan de lo que hemos visto que se sacan los estados de oxidación de estos compuestos? Son los que vienen en la tabla periódica, ¿no? Ajá, en la tabla periódica. Ustedes buscan en la tabla, por eso aquí, yo la tenía por acá, aquí está, la tenía lista. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el azufre. El azufre en este tipo de tablas, y también si ustedes pues compran la de la papelería o cosas así, vamos a ver los estados de oxidación. Estos donde están en azul y rojo son los estados de oxidación que puede tener el azufre. Ujú. Aquí abajo dice carga iónica. Cuando el azufre está en forma de un ion, suele tener, no necesariamente siempre lo tiene, sino que muy frecuentemente presenta este estado de oxidación, -2, aunque también puede manejar cualquiera de los que están aquí. ¿Cómo puedo yo saber el estado de oxidación de ciertas cosas, no?
El consejo que yo les doy y el consejo que todo el mundo les da es el siguiente: apréndanse el estado de oxidación de ciertos elementos, porque hay algunos que casi siempre van a presentar ese estado cuando ustedes los vean combinados con casi cualquier cosa. Un ejemplo, pues, es el oxígeno. El oxígeno siempre va a manejar, excepto en los peróxidos, va a manejar el estado de oxidación -2. Ay, ni siquiera se ve. Vamos a poner no, ni siquiera se alcanza a ver. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito y vamos a ponerlo aquí, ¿no? En el caso del oxígeno, el oxígeno siempre va a tener estado -2. Aunque puede tener más estados de oxidación, el oxígeno solamente los presenta un estado de oxidación -1 cuando forma compuestos como los peróxidos, como el agua oxigenada, H2O2. Aquí está manejando un estado de oxidación -1, pero solamente cuando forma este tipo de compuestos, peróxidos. En lo demás, si ustedes ven al oxígeno en cualquiera de estos ejemplos que tenemos aquí, en todos estos, el oxígeno va a mantener su estado de oxidación -2. Entonces eso les ayuda mucho a calcular los demás estados de oxidación. También el hidrógeno. El hidrógeno, por lo general, siempre maneja su estado de oxidación -1. Así, -1. Solamente cuando se trabaja con el... no, +1. +1. No, cuando está trabajando con el flúor, cuando forma fluoruro de hidrógeno, ahí sí maneja el -1. Este es menos frecuente. Solamente cuando forma fluoruro de hidrógeno maneja el -1. O el hidruro de flúor. Ahí maneja pero por lo general siempre van a ver en cualquiera de estos ejemplos que están aquí, está manejando el estado de oxidación +1. También los elementos de la tabla periódica que se encuentran en la primera y segunda columna, de aquí del 1, que es el litio, el hidrógeno no. Ahí podemos descartar un poco el hidrógeno, solamente en los que sí son metales. A partir de aquí del litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, todos ellos manejan el estado de oxidación +1 por lo general. Aquí tenemos el cesio, aquí tenemos el rubidio, que va a manejar generalmente el +1, por eso aquí en carga iónica te ponen el +1, Rb más el sodio. Ay, no, aquí puse otro. Oh. ¿Dónde está el sodio? Aquí está el sodio. Este también tiene aquí su carga +1, ¿no? Estos por lo general van a mantener esa carga +1. Y los elementos que están en la columna 2, del berilio para abajo, como el magnesio, el calcio y demás, van a tener por lo general la carga +2. Por eso ahí dice +2, ¿no? Carga iónica +2. El bario también tiene aquí +2. Entonces, si tú ves en alguna reacción al sodio, o ves al magnesio, o ves al calcio, o ves al potasio, es más difícil que en una reacción veas al cesio o al francio o al radio, porque son elementos que el radio es súper ultra mega radioactivo, por eso mató a Marie Curie. Y el francio es un elemento que existe por muy poco tiempo, es un elemento muy inestable. O sea, se forma, aparece, tú lo creas y de repente ¡puf!, se desaparece, se desintegra esta cosa, junto con todos los que están hasta acá abajo. En el séptimo periodo, del Rutherfonio para allá, todos esos son elementos
artificiales que ha creado el ser humano y que existen por muy poco tiempo. Todos los demás, el bario, el estroncio, vamos a poner el estroncio. No, pues el bario. Ahí está, estroncio. Estas cosas tienen carga +2 y los otros, los alcalinos, del litio para abajo, tienen carga +1. Entonces, si aquí ves, como aquí en este ejemplo, estos, como el hidróxido de sodio, este de aquí, ese sodio va a tener carga +1 forzosamente. Ujú. Los elementos también metálicos, como el hierro que aparece ahí, y todos los metales de transición, que son estos que están aquí, dice ahí metales de transición, ujú, todos ellos van a tener cargas positivas. ¿Cuál va a tener? Pues eso sí hay que ver en cada elemento, porque cada elemento tiene diferentes estados de oxidación. Como fíjense generalmente tiene una carga iónica de +3, pero puede manejar hasta +6, ¿no? Pero forzosamente va a ser positivo. ¿Cuánto positivo? Eso lo tienes que determinar a partir de la reacción, pero tú sabes que va a tener positivo. Ujú. Los metales de transición, estos de en medio, tienen carga positiva. Entonces, de ahí te vas guiando para calcular el estado de oxidación de un cierto compuesto. Vamos a hacer de acá, de acá arriba. Ujule, ya me lo pro. Puede ser. Aquí ya apareció otra vez. Ahí está, ¿no? Este de aquí, ahí está. ¿Cuál sería su estado de oxidación de esta cosa? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero ver la molécula de hidróxido que tenemos aquí. Aquí lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo ya me sé, o sea, yo ya lo voy a asumir, ¿no? Ya no voy a irme con cosas. Yo ya sé directamente que el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, pues son -2 y +1. -2 y +1, ¿no? Como este es un ion hidróxido, forzosamente me tiene que quedar cargas negativas para unirse con este catión, de aquí, que es el hierro. Entonces, si yo hago -2 +1, me va a quedar -1. El ion hidróxido siempre tiene una carga -1 para que se pueda unir con otra cosa. Aquí, como me dice, tiene entre paréntesis el 3, quiere decir que esta cosa tiene 3 iones hidróxido. Tiene un hidróxido aquí, otro hidróxido por acá, otro por acá, y todos estos están unidos al elemento hierro, porque el hierro puede tener un estado de oxidación, vamos a verlo aquí, ahí está, carga iónica, +3 y +2. Si aquí tengo 3 átomos, o 3 moléculas de hidróxido, y cada uno tiene una carga -1, -1 y -1, y ya vi en la tabla que el hierro puede tener carga iónica +3 y +2, pues aquí nada más hago lo siguiente, ¿no? Si estos son -1, pues al final es -3, ¿no? Lo sumo todos estos. Y entonces, pues tengo que ver que el hierro, pues está trabajando con la carga +3, porque aquí +3 más -3, pues ya va a ser igual a 0, ¿no? Y siempre me tiene que quedar 0 cuando yo hago ya la molécula. Ujú. La molécula de hidróxido de hierro. Así igual, en el caso de abajo, voy a borrar todo lo que está aquí. Ay, no. Ahí está. Vamos a borrar entonces todo a mano. Entonces, por ejemplo, cuando tengo al hidróxido de sodio, que está acá abajo, ahí que está ahí, pues entonces, ¿qué pasa, no? Pues ya habíamos dicho, el ion hidróxido tiene -1, porque el oxígeno tiene -2,
y el hidrógeno tiene más 1. Y el sodio, como he dicho, es de la familia de los alcalinos, de la columna 1. Entonces su estado de oxidación solamente puede ser más 1. Y más 1 menos 1, pues es igual a 0. En este caso, de este ejercicio, el que sería el correcto tendría que ser ni siquiera los he visto, el A. ¿Por qué? Porque tiene aquí carga hidrógeno más 1, oxígeno menos 2 y el sodio más 1. Y en el caso de arriba, voy a borrar esto. La respuesta correcta para este caso tendría que haber sido hierro más 3, oxígeno menos 2 y el hidrógeno con más 1, ¿no? Y así en los demás ejemplos, por ejemplo aquí en el sulfuro de hierro, que tenemos aquí, pues igual. Yo no sé cuánto tiene el azufre, vamos a decirlo, ¿no? Yo no tengo ni idea. Pero vamos a hacer lo siguiente. El hierro solamente puede tener 2 cargas, o más 2 o más 3. Si tiene más 2, vamos a ponerlo de la siguiente forma, tiene más 2, 2 por 2, subíndice 2, 2 por 2 me daría 4, ¿no? Entonces, en este caso, el azufre, yo tendría que ver, tendría que tener un número que multiplicado por 3 me dé 4. Como eso no es posible que un número multiplicado por 3 me dé 4, pues entonces ese está mal, ese estado de oxidación está mal, del hierro. Pero si yo lo intento, vamos a suponer, con el 3, más, más 3, 3 por 2, pues son 6, ¿no? Un número que multiplicado por 3 me dé 2, no me dé 6, más bien, me dé menos 6, pues 2, ¿no? Así como está aquí anotado. Menos 2 por 3, pues me da menos 6. Aquí yo me guío con los subíndices para que a la hora de multiplicarlos, pues me tiene que quedar números iguales. Por eso inmediatamente pues descarté el 2, ¿no? Porque el 2 por 2 me daba 4 y no hay un número que multiplicado por 3 me dé 4. En cambio, aquí el 3, un número que multiplicado por 3 me dé 6, pues ese sí se puede, ¿no? El 2. Y así yo determino este estado de oxidación, que es el que tiene aquí marcado, más 3 y menos 2, ¿no? Más o menos así es como yo puedo ir calculando, porque ya me sé algunos, ya me sé que el hierro solamente puede tener 2 o 3, y pues ya nada más juego entre ellos, ¿no? Igual en los demás ejemplos, pues sería lo mismo. Aquí en yo sé que el oxígeno tiene, aquí no sé por qué le pusieron eso. En este ejemplo, le pusieron que el oxígeno tiene carga menos 1. ¿Por qué no puedo poner esto acá? Se jala. Aquí le pusieron menos 1. No sé si es porque esté trabajando con como un ion o haya perdido un electrón, pero aquí te lo ponen, ya te dan el estado de oxidación menos 1, ¿no? Aquí en este caso. Aquí ya te están indicando ese menos 1. Bueno, entonces, pues tú nada más haces una multiplicación directa. Menos 1 por 3, pues son menos 3. Entonces el nitrógeno, por descarte, tiene que estar trabajando con más 3 para que estas cargas se anulen.
Ujú. Si te lo indican, si se los indican así, pues ustedes háganle caso a lo que se los están indicando. Aquí no se indica, o sea, no me explican el por qué el oxígeno tiene carga -1, pudo haber sido porque perdió un electrón, pudo haber sido por algún tipo de cosas de esas, pero aunque no me lo expliquen, sí me están diciendo esto tiene carga -1. Ah, pues bueno, si me dices que tiene carga -1, pues tú utilizas esa carga que ellos te están indicando y lo dejas así. Ujú. ¿Quedan dudas o ya los enrede más para calcular los estados de oxidación? Sin duda, profe. Todo bien. Bueno, vamos a ver, ahora sí, vamos a pasar a la parte de, ay, ¿dónde está? Aquí está, del balanceo, del balanceo redox, porque pues va a ser importante que ustedes sepan hacer este tipo de cosas, sacar los estados de oxidación. Vamos a tener el balanceo pues es que una ecuación química debe de tener ambos números de reactivos y de productos, pues en ambos lados de la ecuación, ¿no? Estos son los ejemplos que ya habíamos visto por tanteo. Ujú. Y aquí empieza el método redox. El método redox consiste en el equilibrio de estas ecuaciones por medio de las reacciones de oxidorreducción entre reactivos y productos. En el método redox es importante llevar a cabo lo que notemos si está llevándose a cabo en un medio ácido o en un medio básico, porque a esto, para equilibrarlo, se van a utilizar moléculas de, uno más bien átomos de hidrógeno o moléculas de agua. También se utiliza moléculas, en el caso de los medios básicos, del ion hidróxido. O sea, dependiendo de qué medio, lo vamos a equilibrar con alguno de esos, con aguas, con hidrógenos en medios ácidos y con hidróxidos en medios básicos. Aquí yo necesito notar cuáles son los compuestos que se están reduciendo y cuáles se están oxidando. Recordemos que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Como en este caso. Aquí nosotros podemos ver que este nitrógeno que tenemos aquí tiene este estado de oxidación +5. Y aquí, si notamos, ya tiene +2. ¿Qué pasó? Recuerden que si algo tiene cargas positivas, tiene un número positivo aquí, quiere decir que tiene más carga eléctrica positiva y menos negativa. La carga negativa la obtienes por electrones y la carga positiva pues es por los protones. Ningún elemento puede perder protones porque si no entonces se transformaría pues en otro elemento. En cambio los electrones sí se pueden perder, pues, como lo vemos en los enlaces químicos, ¿no? Que se donan, que se prestan y demás, tanta cantidad de electrones. Pues bueno, aquí lo que pasó es que este que tenía carga +5 gana electrones y entonces cambia su estado de oxidación. Como obtiene cargas negativas al ganar electrones, pues cambia o se reduce este número a este +2. Acaba de obtener 3 cargas negativas, entonces queda como +2. En este caso del bromo, aquí te dicen que este tiene carga -1. Tiene carga -1 y ahora pasó a 0. Entonces quiere decir que de tener un electrón de más, ahora está en el estado basal. El estado basal, como también les decía ayer, es el estado en el cual los elementos se encuentran solos. Cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de moléculas como el oxígeno de la atmósfera, cuando nosotros lo tenemos en forma de moléculas, que están dos átomos de oxígeno, o como vimos hace rato en los ejemplos de, este, de reacciones que teníamos cloro
con dos moléculas unidas y el hidrógeno con dos fórmulas, dos átomos unidos, una molécula de H2, así se encuentran en su estado basal estos elementos, de que no están reaccionando con nada, solamente están aquí ellos solitos. Aquí el estado de oxidación en este estado basal es cero. El estado es cero. No tienen ni cargas positivas ni tienen cargas negativas. Están en un estado neutro. También en el caso de los metales, como el hierro, el cobre, el oro y demás, ellos cuando los metales están en estado basal es cuando están solos. Como por ejemplo en el ejemplo de este, de balanceo, este hierro que está aquí solito, este que no tiene nada, o sea, no tiene otro hierro o ninguna otra cosa, este se encuentra en el estado basal. Este no tiene nada, entonces su estado de oxidación es cero, no tiene nada. Y aquí, en este caso, este bromo, lo que pasó como es un halógeno, un gas, como en el caso del cloro, aquí pasó de un estado que está unido al hidrógeno, el hidrógeno se desprende o se combina con otra cosa y queda el solito, por eso es bromo 2. Y como ya está en su estado basal, pues el estado de oxidación es cero. Él pasó de tener un electrón más a estar solito y tener cero. Él se oxidó porque perdió un electrón. Y estos de aquí, el nitrógeno se redujo porque ganó electrones. Aquí acaba de ganar 3 electrones. De más 3 a más 2, pues son 3, ¿no? 3 más 2 son 5. Aquí ha ganado 3 electrones y por eso aparece como más 2. Y también este se ha reducido. Aquí en las reacciones de óxido-reducción es bien importante notar cuáles son los compuestos que se reducen y los compuestos que se oxidan. Esto es como en general todas las reglas o todos los pasos que tiene el método redox. Y aquí es bien importante notar esto. Aquí se añaden hidrógenos o moléculas del OH dependiendo y aguas. Estos dependiendo de en qué medio se están haciendo. Aquí vamos a ver este pequeño balanceo cuando estamos en condiciones de un medio ácido. Aquí tenemos cobre solito, cobre metal, que lo estamos poniendo con ácido nítrico. Este ya lo habíamos visto hace rato, ¿no? El ácido nítrico. Cuando estos se combinan, tenemos el cobre y tenemos óxido de nitrógeno que se va desprendiendo. Aquí en este caso tengo yo que ver cuáles van a ser los que se van a oxidar y reducir. Primero pongo mi fórmula pues desbalanceada, ¿no? Esta que están aquí. Reactivos y productos. Después escribo los estados de oxidación de cada átomo. De los cobres que tenemos aquí, nitrógenos, hidrógenos, oxígenos, de todos ellos pongo sus estados de oxidación. Fíjense cómo aquí ya me puedo ir dando cuenta que el cobre pasó, como era cobre solo, pues estaba en su estado basal, 0. Y aquí ya pasó a un estado más 2. ¿No? Tiene estado más 2. Y también, fíjense cómo aquí el nitrógeno tiene carga más 5 y aquí pasa a carga más 2. Entonces aquí hubo pérdidas y ganancias de electrones. Ahora aquí en el otro paso me dice, se identifican los pares redox de los átomos oxidados y reducidos. O sea, de estos tengo que ver cuáles son los que se oxidan y cuáles son los que se reducen. Aquí el que se oxidó pues fue el cobre. ¿Y qué pasó? Pues que ganó, perdió 2 electrones. Aquí pongo cuántos, no cuántos se ganan o cuántos se pierden, sino
cuántos electrones ahí participaron, ¿no? Aquí le pongo 2 electrones y aquí que ganó 3 electrones, pues se los pongo de este lado. Ujú. ¿Por qué lo pongo del lado de los productos y del lado de los reactivos? Ah, pues porque ¿quién fue el que ganó los electrones? Pues ¿no? Aquí lo ponemos. Aquí es donde ocurrió. Y aquí es donde los electrones, pues ¿cómo se dice? Se perdieron. Por eso los pongo del lado de los productos y del lado de los reactivos. Pongo 3 y pongo 2, ¿no? Aquí, ya una vez que pongo, pues cuántos electrones, en este caso de esta semi-reacción, porque pues no es toda la reacción completa, es nada más y ¿no? En esta semi-reacción, pues ya pongo mis electrones y aquí mis electrones, ¿no? Esto me va a servir para más adelante. Después, ¿qué hago? Pues agarro y lo que hago es lo siguiente. La regla dice, se equilibran los átomos de cada lado de la reacción, con la única excepción de los oxígenos y de los hidrógenos, porque eso lo voy a hacer más adelante cuando les ponga moléculas de agua. Aquí, como en este caso, tanto mis cobres como mis nitrógenos y demás no están desbalanceados, o sea, tengo la misma cantidad de cobres y la misma cantidad de cobres, tanto en productos como en reactivos, pues no hago nada, no tengo que equilibrarlos. Si aquí tuviera, por ejemplo, 2 cobres, entonces de este lado le tendría que agregar otros 2 para equilibrarlos. Pero como no es el caso, como mis cobres en este momento no están desbalanceados, por así decirlo, los dejo así. Igual mis nitrógenos, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces no pasa nada. Si hay diferencias, si se notan, si se dan cuenta, si hay diferencias de oxígeno, pero esos ahorita los voy a equilibrar. Dice, se equilibran las cargas en un medio ácido. Estas se van a equilibrar agregando hidrógenos. ¿Dónde voy a colocar estos hidrógenos? Pues bueno, se los voy a agregar en el lado en donde hubo, aquí está, donde hubo ganancia de electrones. Por eso se los pongo aquí abajo. Por eso no le pongo ningún hidrógeno aquí a donde hubo pérdidas, donde se oxidó, no le pongo ningún hidrógeno. Lo dejo solito. En cambio, acá abajo donde hubo ganancias de electrones, pues aquí le pongo tantos hidrógenos pues, como electrones que se ganaron. Por eso aquí le pongo 3. Ahora, del otro lado me dice, se equilibran los oxígenos. Se verifica que haya el mismo número en ambos lados. Cuando no, se añaden moléculas de agua para equilibrar. Aquí en la reacción, solamente en los de abajo, tengo que añadir aguas. ¿Por qué? Pues porque aquí arriba no hay ninguna diferencia de oxígenos. Pues nada más es cobre con cobre, ¿no? En cambio aquí abajo, aquí tengo 3 y aquí tenía nada más 1. Entonces le añado 2 moléculas de agua para que aquí estos oxígenos, aquí voy a tener 2 más 1, pues van a ser 3. Y van a ser misma cantidad de oxígenos que de los reactivos. Ahora sí que esto de añadir aguas y de añadir hidrógenos pues puede ser un poco confuso, pero es para ir equilibrando los oxígenos y los hidrógenos que puedan hacer falta. Ahora vamos a ver lo siguiente. Si se dan cuenta, ya existe la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos, porque aquí también, aquí tengo 3, más van a ser 4, y aquí ya también, pues ya se igualaron los oxígenos al añadir el agua, ¿no? Aquí fíjense, 2 por 2, pues van a ser 4. Ya se va balanceando la ecuación. Pero ahorita todavía no la balanceo bien. Ahora, se igualan, dice aquí, los electrones ganados y perdidos. Estos deben de ser idénticos. ¿Cómo lo hago? Pues los multiplico, aquí dice por el mínimo común múltiplo. En realidad lo que hago es que cruzo los números de los electrones. Fíjense cómo aquí
lo que hago es esto. Los electrones que yo tenía ganados o perdidos, aquí no importa si se ganaron o si perdidos, lo que importa es cuántos tengo. Aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Como los tengo que igualar, pues lo que hago es que los cruzo. 3 por, no, ¿qué? 3 por 2, pues me van a dar 6. Y estos, este, 2 por 3, pues también me van a dar 6. O sea, fíjense cómo los crucé, ¿no? Para que se queden iguales, pues lo que hice es esto. Lo puse aquí y este 2 lo puse acá abajo. Entonces, a la hora de que se multipliquen, como les acabo de decir, este 2 va a multiplicar a estos 3 y este 3 va a multiplicar a estos 2. Entonces voy a tener, como acá abajo se ve, voy a tener ya mis electrones equilibrados. También a la hora de multiplicar no solamente es a los electrones, es a todo. Fíjense cómo aquí tengo 1 y ahora acá abajo, después de la multiplicación, ya tengo 3. A todo lo voy a tener que multiplicar por 3 aquí arriba y a todo lo de abajo, pues lo tengo que multiplicar por 2. Por eso aquí ahora tiene por 2, estos son 6, estos son 6, aquí tiene también un 2 y aquí tiene un 4. Ya todo se multiplicó por 2 y por 3. Aquí ya se comienza a ver que todo ya se ha equilibrado. Para eso necesito yo calcular los electrones ganados y perdidos, para saber por cuánto los voy a multiplicar y así obtener, y así más bien poder balancear mi ecuación. Ahora dice aquí, se suman las ecuaciones parciales. O sea, acomodo lo que tengo aquí, mis, eh, mis reactivos, este de aquí y este de acá, los junto y junto también mis productos con mis productos. Por eso aquí ahora, si se fijan, la ecuación es más larga porque ya los junté. Tengo aquí cobre, ácido nítrico, los electrones, los hidrógenos. De este lado tengo mis cobres, mis óxidos nítricos, más electrones y moléculas de agua, ¿no? Si es necesario, acorto esto dividiéndolos. O sea, si mis números que me hubieran quedado aquí son muy grandes, yo los podría dividir para poder, hacerlos más cortos. Como en este caso, como no tengo números tan grandes, si tuviera, no sé, 15, 20, 30 o cosas así, coeficientes así, números muy grandes de coeficientes, lo tendría que hacer. En este caso no. En este caso lo único que hago es que elimino los electrones, los cancelo entre ellos. 6 ganados, 6 perdidos y los cancelo. Y acorto un poco la ecuación. Ya aquí, esta es la ecuación sin electrones, ¿no? Ahora sí me fijo bien, ya se ha balanceado. Aquí hago yo la cuenta de cuántas cosas voy a tener en ambos lados, ¿no? Aquí cobres, tengo 3 y 3. Fíjense cómo aquí tengo 3 y tengo 3, ¿no? Para que vean que no les miento. Después aquí dice, tienes 6 por 1 son 6 y 2 son 8. Tengo 8 aquí y aquí también 4 por 2 son 8. Tengo 8 hidrógenos en ambos lados. Ahora vamos a contarlos. 2 por 1 pues son 2. Y estos 6, estos hidrógenos de aquí 6, pues son 8, ¿no? 2 más 6 son 8. Aquí tengo 4 por 2. 4 por 2 me dan 8. Tengo 8 hidrógenos en ambos lados. Nitrógenos, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2, ¿no? ¿Qué serían estos de aquí? 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2, ¿no? Ahora, oxígenos. Aquí me dice que tengo 6. 2 por 3 son 6. 2 más 4 son 6, ¿no? Y aquí vemos que son 2 por 3, pues son 6, ¿no?
2 por 3 son 6. Y aquí vamos a ver que tengo 2 por 1, 2. Tengo 2 oxígenos. Y de aquí voy a tener 4, ¿no? 4 más 2 son 6, ¿no? Y ya, cargas, pues las cargas eran los electrones. Tenía 6 de un lado y 6 del otro, que fueron los que acorté. Y entonces aquí ya tengo mi ecuación balanceada. Claro, tiene un par de cosas extras a la ecuación original, porque la agregué, como está en un medio ácido, se le agregaron hidrógenos y se le agregaron oxígenos, pero ya quedó mi ecuación balanceada con todo. Tengo la misma cantidad, ya vimos, de cobres, de hidrógenos, de nitrógenos y de oxígenos. Ha quedado aquí mi ecuación balanceada en un medio ácido. En el medio básico es exactamente lo mismo. Esta es otra ecuación. Pero aquí lo que va a pasar es que en vez de agregarle hidrógenos, le tengo que agregar OH, hidróxidos. Aquí se le agrega hidróxidos. Y también pues se les van a agregar aguas. Fíjense cómo aquí, en esta ecuación, en este caso, los cambios de electrones fueron solamente, aquí pasan el manganeso, que es el que este es el que se reduce, pierde un electrón, pasa de 7 a 6, entonces pierde un electrón. Y aquí el carbono está de -2, pasa a +4, entonces ha perdido, ¿así? 6 electrones. Aquí en el óxido de reducción, pues todo eso me va a servir, todo ese cálculo de electrones es para saber aquí en este paso por cuánto los voy a multiplicar. Fíjense que aquí hago otra vez eso de que los cruzo. Aquí tengo 6 electrones y los cruzo acá. Aquí nada más tengo 1. A la hora de hacer esta multiplicación es donde realmente se me equilibra la ecuación al hacer esto. ¿Tienen dudas, preguntas, confusiones, dudas existenciales hasta ahorita con esta parte del método redox? Es un poco no complicado, es un poco laborioso porque tienes que calcular lo que es los estados de oxidación, tienes que calcular, tienes que ir viendo paso a paso cuántos electrones se ganaron y se perdieron, cuántos hidrógenos y cuántos OH les tienes que ir poniendo para equilibrarlos. Es un poco laborioso en ese sentido, pero no es un método que dijéramos tan, siento que es más complicado el algebraico. Yo siento que no van a venir tantos. Lo que les decía ayer en la noche. Yo en el examen de la UNAM no he visto que vengan ejercicios de balanceo. Si llegara a haber uno, dudo que les pongan el método redox. En el del poli sí se maneja y sí dice justamente en las guías, ya está en las guías, vienen ejemplos de de balanceos por redox. Y eso ni siquiera te piden que hagas todo el balanceo. Te piden como si tú estuvieras haciendo el redox, márcame de esta balanceo redox, ponme los estados de oxidación de los elementos, cuáles son los que se reducen y cuáles los que se oxidan. Más que nada te manejan eso. No es tan así tan complejo de hazme todo el balanceo por método redox en un medio básico de esta cosa, ¿no? Como aquí. O sea, si saben hacerlo, si saben el fundamento de por qué se agregan o por qué tienen ustedes que calcular los estados de oxidación, ya con eso ya tienen. ¿Y por qué? Porque dicen que es medio básico, porque le agregas hidróxidos y en el medio ácido, como en la que teníamos acá, pues se agregan hidrógenos. Estos hidrógenos de aquí.
Les voy a poner más ejercicios de esto. Les voy a poner también unos cuantos ejercicios de lo que es el método por óxido reducción, también por tanteo, y les voy a poner 2 videos. Uno de ellos, en uno sí me gusta porque les explican bastante así paso por paso cómo se calculan los estados de oxidación. ¿Por qué? Pues porque les cuesta mucho trabajo calcular los estados de oxidación. Ahí hacen un balanceo que más que método redox es por método de ion-electrón, porque ahí no agregan aguas, no agregan hidrógenos y así, no agregan nada de esto en ese balanceo. Y en otros sí lo hacen por redox, sí le agregan esto en medio básico y en medio ácido. Pero lo importante es que ustedes vayan practicando lo que es obtener los estados de oxidación, pues cuando les den una fórmula cualquiera como esta, ¿no? Aquí incluso, fíjense, les dan los estados de oxidación del oxígeno. Aquí dice O4 menos 2. Y aquí dice menos 2. Aquí no te dicen ya cuántos tiene, ¿no? Pero tú puedes irlos infiriendo a partir de que también aquí, pues era menos 2, ¿no? Menos 2, menos 2. Eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo a hacer. Ahora sí que no hay otra forma más fácil de aprenderlo más que haciéndolo. Más que ustedes mismos vayan viendo los ejercicios de óxido reducción y vayan intentando calcular, pues a mano, porque pues no hay de otra forma, esto. A ver, dicen los. Ajá, a ver, dice. En la siguiente reacción de combustión, los átomos de, se oxidan y se reducen los átomos de, y aquí dicen carbón y de, bueno, aquí tenemos carbones y oxígeno, ¿no? Así son ese tipo de ejemplos. Bueno, en este caso sí les pusieron, no sé de dónde sacaste esta guía, es de las que les dan, ¿no? En la UNAM, cuando... Sí, las que les dan cuando se inscriben, ¿no? Porque les dan un PDF, ¿no? O algo así. sí. Así son los ejemplos que les van a poner. O sea, no te piden que hagas todo el balanceo, ¿no? Balanceame esta ecuación, sino que les piden que ustedes puedan reconocer cuáles son los que se reducen y cuáles son los que se oxidan y los estados de oxidación de estos compuestos.